Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto darles la más cordial bienvenida. Iniciamos en unos segundos. Buenas noches, dicen. ¿Cómo está, Olger? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañerito José? Bienvenido. Buenas noches, dice. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañeritos. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar y escuchar a cada uno de ustedes. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de las actividades comprendidas para esta hora de clase. En pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales y vamos a ver en relación a la unidad número 3. Estamos viendo áreas protegidas y factores que afectan los ecosistemas. En esta hora de clase vamos a ver el subtema número 2, que es el cambio climático y sus efectos, la erupción volcánica y los efectos y medidas de seguridad. Son los temas que nosotros vamos a ir analizando en el desarrollo de la presente actividad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera actividad dice, ¿cómo afecta el cambio climático a la vida marina y la industria pesquera? Igual tienen que un poquito también investigar a ver cómo afecta el cambio climático en relación a la vida marina. Y obviamente la vida marina también a la industria pesquera, que van concomitante, prácticamente es una argolla, es una cadena, el cual obviamente si no existe vida marina o si hay alteraciones en función de la vida marina, obviamente esto va a afectar a la industria pesquera. Por ejemplo, en el caso del atún, de la sardina, que nosotros tenemos prácticamente que son derivados de pescado, obviamente eso va a disminuir y vamos a tener dificultades. Ahí les doy un tip cómo tienen que hacer. La siguiente actividad dice explique cómo se produce una erupción volcánica y por último explique cuáles son los tipos de erupciones volcánicas que existen. Estos son los temas, los tres temas que están comprendidos para la presente actividad. Recuerden que su trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es obligatoria. Ustedes ya saben cómo es lo que ustedes tienen que desarrollar. En función del contenido de la actividad, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con los subtemas, el cambio climático y sus efectos, las erupciones volcánicas y los efectos y medidas de seguridad en relación a las erupciones volcánicas. Correspondientes de estos temas a la unidad, a la semana número 2 de fecha 6 de abril del 2026. Esta tarea permite entregas desde el 6 de abril, la fecha límite de entrega es del 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo. Tienen ustedes ahí toda la información pertinente en cuanto a los intervalos de tiempo que ustedes que ustedes poseen para presentar esta siguiente actividad. Vamos a iniciar de forma inmediata. Les hemos explicado cuáles son las instrucciones de la presente tarea y a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades en función de este tema bastante importante que nosotros vamos a ir desarrollando y que también tenemos que tener un poco de conciencia social a fin de buscar preservar, conservar todos nuestros ecosistemas sin que existan alteraciones o afecciones, obviamente que pongan en peligro y en riesgo tanto a especies de flora y fauna. Y vamos a ver justamente el cambio climático y sus efectos y en esta etapa vamos a ver el efecto invernadero. Antes de iniciar todo este proceso, recordemos que existen dos tipos de efecto invernadero. El efecto invernadero natural, producido por los diferentes fenómenos, tormentas, descargas eléctricas y otras actividades más. Esto 100% de carácter natural. Pero también existe el efecto invernadero por actividades antrópicas. Eso quiere decir creadas por el hombre, la contaminación, la quema de combustibles fósiles y otras actividades que van alterando, van destruyendo
nuestra capa de ozono, van alterando nuestro oxígeno, contaminando el agua, contaminando el suelo. Prácticamente van cambiando todos los ecosistemas que se encuentran obviamente a su alrededor. Cuando hablamos del efecto invernadero, algunos gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben la radiación infrarroja de la Tierra, e impiden que escape hacia el espacio. Esta radiación retenida hace ascender la temperatura del planeta y produce el llamado efecto invernadero natural. Las actividades humanas aumentan la concentración de estos gases denominados gases de efecto invernadero, hecho que provoca un recalentamiento de nuestro planeta. El dióxido de carbono es el principal responsable de este recalentamiento, aunque existen otros gases adicionales que causan también o se acoplan a este proceso de efecto invernadero, como los fluorocarbonatos, en sus siglas CFC, el metano y también el óxido nitroso. Son también componentes químicos, son gases que obviamente también pasan a formar parte de este proceso de calentamiento global. El aumento de la emisión de CO va unido a la disminución de de la masa forestal debido a los incendios y a la tala para la instalación de vías de comunicación y zonas urbanizadas. El efecto que puede producir a largo plazo el incremento de estos gases es el ascenso de la temperatura, que produciría un cambio climático. Todavía no se ha establecido definitivamente cómo nos perjudicaría esta elevación de la temperatura. Pero obviamente hoy con parte de la inteligencia artificial y otros elementos informáticos, obviamente sabemos que estos cambios que se van a dar en función del efecto invernadero, obviamente son totalmente desastrosos para la humanidad. Si nosotros analizamos en tiempos anteriores, hacia unos 20, unos 40 años atrás, nosotros podíamos identificar tranquilamente las diferentes estaciones del año. Cuando era el invierno ya sabíamos, cuando era el verano ya sabíamos, cuando era otoño y así sucesivamente. Ahora con la alteración que se ha dado justamente en función de este calentamiento de la temperatura o la elevación de la temperatura de nuestro planeta, obviamente todas estas estaciones están totalmente alteradas. Ya no tenemos una estación fija o una etapa del año fijo en el cual obviamente sea invierno o sea verano o cualquiera de las estaciones del año. En relación al cambio climático, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático IPCC, en su informe del 2017, si se mantiene el ritmo de emisión de los gases invernaderos, la temperatura media global del planeta podría incrementarse para el 2100 en 2 grados centígrados y 5 grados centígrados más. En la práctica se producirá una mayor amplitud térmica, esto es baja de la temperatura mínima y aumento de la máxima, unos 10 grados centígrados más. También habrá un cambio en el régimen pluviométrico y también de las corrientes marinas. El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero ocasiona una mayor retención de calor por parte de la Tierra, lo que modifica el balance energético global. El cambio climático es una variación atribuida directamente o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos comparables. Es muy difícil distinguir entre las fluctuaciones del clima producido de la contribución humana y de las que dan por la variación natural. Esto se debe a que solo tenemos una serie de datos de los últimos momentos de la historia de nuestro planeta y no sabemos a ciencia cierta si funciona climáticamente o no en eso dentro de estas actividades. El principal inicio que apoya la hipótesis de un cambio climático es que durante el siglo XX la temperatura media de nuestro planeta aumentó en un 0,7 grados centígrados y 1 grado centígrado. En los primeros años del siglo XXI ya se ha incrementado ese valor una décima de grado más. Las consecuencias derivadas del cambio climático consistían en el incremento de temperatura que no se daría por igual en todo nuestro planeta Tierra.
En las latitudes altas, el aumento sería mucho mayor que en las zonas ecuatoriales y las zonas del inferior se calentarían más rápidamente que las zonas costeras por el efecto amortiguador de los océanos. La temperatura más alta compartiría una mayor evaporación y se agravaría la falta de agua en los periodos más secos. El aumento de nubes implica más precipitaciones torrenciales que traerían inundaciones, riadas, deslizamientos y nevadas excepcionales, fuera de lo normal. Podría existir una elevación del nivel del mar causada por la difusión del hierro de los glaciales. El aumento del nivel del mar involucraría la pérdida de valiosas tierras de cultivo y la inundación de áreas densamente pobladas en la actualidad. En cuanto a los ecosistemas, el cambio de clima significaría una redistribución de estos y la desaparición de las especies que no pudieran adaptarse a las nuevas condiciones y los cambios que se van a efectuar en cada uno de estos sectores. Los gobiernos están adoptando medidas de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Además, se deben proteger bosques y arrecifes, sobre todo los tropicales, que nos ayudan a absorber el exceso de dióxido de carbono. En relación a las corrientes marinas, los movimientos de masa de agua del mar de una dirección determinada, en las grandes masas de agua se producen movimientos, tanto de aguas profundas como de aguas superficiales. Cada una de estas aguas, tanto las profundas como superficiales, tiene un nivel de temperatura diferente. Estos suceden a causa de las diferencias de densidad del agua, el efecto Coriolis, por ejemplo, y la fuerza del viento. Las diferencias de densidad del agua provocan un movimiento convectivo en relación del agua. ¿Qué es el efecto Coriolis? El efecto Coriolis es una fuerza que se produce debido a la rotación de nuestro planeta Tierra. A grandes rasgos tienen lugar de este modo. Vamos a ver cómo se desarrollan. Aquí nosotros podemos ver en el siguiente gráfico, podemos ver los movimientos convectivos de las corrientes marinas. Tenemos el polo norte, tenemos el polo sur y obviamente tenemos la línea ecuatorial que coincidentemente nosotros obviamente coincide en las costas de nuestro Ecuador, de nuestro país. Y obviamente por estas consideraciones el hábitat o la variabilidad en cuanto a especies marinas es mucho más alta en este sector, justamente donde se unen tanto las corrientes, la corriente fría del Polo Norte y la corriente del sur. Vamos a ver cuáles son las características en función de estos movimientos convectivos de las corrientes de agua. El agua de las zonas polares se enfría y por lo tanto aumenta su densidad. Esta agua más densa desciende hacia el fondo. El agua de los océanos situada en los polos se calienta, perdón, en los trópicos se calienta, con lo que disminuye su densidad. El agua menos densa asciende, se eleva hacia la superficie. Como consecuencia, se forman corrientes de convección similares a una cinta transportadora, en las que el agua superficial proviene del ecuador. Obviamente llega a los polos y se hunde para circular en profundidad hacia el ecuador. El naturalista Alexander von Humboldt fue quien presentó este esquema de circulación de las corrientes oceánicas. En las costas occidentales de los océanos, en latitudes próximas a Ecuador, las corrientes ecuatoriales giran hacia los polos y forman corrientes cálidas paralelas a la costa. Estas corrientes contribuyen a templar el clima de las regiones de latitudes superiores. Justamente a continuación vamos a describir algunas de este tipo de corrientes. Tenemos la corriente en forma de giros, centrados entre 25 y 30 grados centígrados de latitud. Tanto al norte como al sur están situados en zonas donde los vientos describen una trayectoria circular. La corriente de la deriva de los vientos del oeste es una corriente que procede del este, que circula entre los 35 y 45 grados centígrados de latitud norte y entre los 30 y 70 grados de latitud sur. Algunas de estas corrientes se derivan hacia el norte, como la corriente de Humboldt y de Benguela, que transportan aguas frías. Se desvían hacia el sur la corriente de California y de las Canarias. Estas son aguas frías que suavizan la temperatura calurosa de las costas.
Prácticamente, ¿qué es lo que hacen? Prácticamente este tipo de corrientes ejerce un proceso térmico para regular la temperatura, que no sea ni muy caliente ni muy fría. Cuando obviamente el mar se calienta fuera de lo normal, obviamente se genera otro problema, que son las famosas, el fenómeno del niño, por ejemplo, que nosotros hemos escuchado, el fenómeno del niño, pues al calentarse el mar, procede a evaporarse y eso obviamente genera la carga de nubes que muchas de las veces, obviamente, en la mayoría de las veces caerán o se precipitarán en la placa continental. En cuanto a la corriente de la deriva de los vientos del oeste, corriente que procede del este, que circula entre los 35 grados centígrados y 45 de latitud norte y entre los 30 y 70 de latitud sur, algunas de estas corrientes se desvían hacia el norte, como la de Humboldt y la Benguela, habíamos dicho, que transportan aguas frías. Se desvían hacia el sur la corriente de California y de las Canarias. Estas son aguas frías que suavizan la temperatura calurosa de estas costas. En cuanto a las corrientes frías de la zona ártica, se dirigen desde los mares polares hacia el Ecuador, por la costa occidental de los estrechos que rodean el mar polar. Es el caso de la corriente de Kamchatka, Groenlandia y también del Labrador. La corriente circumpolar antártica gira en el sentido horario unos 50 grados de latitud al sur alrededor de la Antártida. Las corrientes oceánicas tienen un papel fundamental como reguladores térmicos, justamente lo que les había mencionado, ya que las corrientes cálidas suavizan el rigor de los climas árticos y las corrientes frías aligeran el calor de las franjas costeras que limitan con las zonas desérticas de los trópicos y de esa manera obviamente regulan la temperatura y las precipitaciones también en el continente. Este desplazamiento se compensa con el ascenso de las aguas profundas más frías. Esta agua que sube del fondo contiene importantes cantidades de nutrientes que favorecen la proliferación de numerosas especies acuáticas. Por este motivo, en estas zonas se encuentra el área de pesca más importante del mundo, que son las zonas de afloramientos costeros. Y aquí nosotros podemos ver el efecto del cambio climático en las corrientes marinas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la placa continental donde se encuentra el Ecuador y también se encuentra el Perú y el resto de países. Y nosotros podemos ver justamente la corriente ecuatorial o corriente del Niño, podemos ver la corriente de Humboldt, cómo se unen justamente aquí para generar esta regulación térmica. Y aquí justamente por la cantidad de nutrientes es justamente el sector de la zona de afloramiento costero donde existe una amplia gama de especies y por eso es una de los sectores más apetecidos por diferentes países, por diferentes continentes para desarrollar pesca. Desde el punto de vista jurídico, obviamente el Ecuador tiene toda la jurisdicción justamente en este sector. Es por eso que la pesca solo está determinada en este caso para nuestro país, que es el propietario de este mar territorial. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo funcionan tanto la corriente fría, perdón, la corriente cálida del Niño que viene del norte y la corriente fría que emerge desde el polo sur, obviamente es una corriente fría, la corriente de Humboldt, y aquí obviamente se genera esta regulación térmica en función de la temperatura de los océanos. La corriente fría de Humboldt baña las costas de Chile, Perú y Ecuador en dirección sur-norte, a la par de los vientos alisios. Cuando llega cerca de Ecuador terrestre, se desvía hacia el oeste y baña las Islas Galápagos. La corriente cálida ecuatorial del Niño irrumpe en la zona junto con los vientos alisios del norte, que anuncia el inicio del verano austral y empuja a la corriente de Humboldt hacia el sur nuevamente. Esto implica un cambio climático debido a que la corriente de Humboldt, rica en plancton y especies marinas, está relacionada con el clima subtropical árido, mientras que la del Niño trae el clima tropical húmedo y un ecosistema marino muy diferente. El impacto del cambio climático en la corriente de Humboldt ya es perceptible, dado que la zona en donde las aguas está desoxigenada tiene a extenderse. Incapaces de tolerar las presiones de un hábitat reducido, algunas especies marinas han tenido que abandonar estas zonas.
Además, las evidencias sugieren que existe una relación de causa-efecto entre el niño y el cambio climático. El cambio climático incrementa las probabilidades de que se produzcan un superniño. Este fenómeno, a su vez, exacerba los efectos del cambio climático al liberar gran cantidad de calor del Océano Pacífico. Se estima que cuando más suba la temperatura de los océanos por efecto del cambio climático, las probabilidades de que se produzca un superniño se duplican. Hay modelos que muestran que el niño aumenta su amplitud y su frecuencia en presencia de gases de efecto invernadero. Cambia, obviamente se altera totalmente la temperatura y eso genera grandes precipitaciones. El superniño es un fenómeno atmosférico que está provocando anormalidades meteorológicas extremas en diversas partes del mundo, como sequías y también inundaciones. Las personas más pobres y vulnerables son las más perjudicadas por este efecto. Este año, millones padecerán escasez de agua, hambre y enfermedades. Estos son algunos de los efectos más comunes sobre la relación entre el niño y el cambio climático y cómo este afecta a millones de personas a nivel global. No solamente se da en las costas frente a nuestro país, frente a nuestro continente sudamericano, sino también se da en otras latitudes de nuestro planeta. A continuación vamos a hablar de otro fenómeno que se desarrolla justamente sobre la placa continental y justamente vamos a hablar sobre las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad que nosotros debemos tener. ¿Qué es una erupción volcánica? La erupción volcánica es una emisión de magma, esto es masa de rocas fundidas, líquidos y gases, que se encuentra en lo más profundo de la Tierra, donde la temperatura es extremadamente caliente. Allí se genera una fuerte presión que empuja el magma hacia la superficie, filtrándose por las fisuras del suelo y por obviamente de los volcanes. Dependiendo de la composición del magma, algunas erupciones volcánicas pueden resultar explosivas y los sedimentos expulsados pueden alcanzar unos 20 kilómetros de altura. Una erupción de esa magnitud es un fenómeno poco habitual y representa un riesgo ambiental porque su efecto puede alterar el clima durante años. En cuanto a los tipos de erupción volcánica, las erupciones volcánicas se diferencian por su tipo de explosividad, que depende de factores como la temperatura, la composición, viscosidad y elementos disueltos en el magma. Las erupciones volcánicas justamente pueden ser, en primer lugar, las erupciones efusivas, aquellas en las que el magma se eleva a través de la superficie del volcán en forma de lava o líquido viscoso con poca concentración de gases. Erupciones explosivas son aquellas en las que el magma tiene una gran cantidad de gases, adquiere mayor presión a medida que asciende a la superficie terrestre y sale al exterior con mucha fuerza en forma de fragmentos sólidos llamados piroclastos, que nosotros habremos en algún momento de nuestras vidas escuchado justamente sobre estos temas. Además, las erupciones volcánicas se subdividen de manera más minuciosa según la geología de la cual emerge y pueden ser erupciones magmáticas. Se producen cuando el magma sale a la superficie en forma de lava, ceniza o piedra pómez. Según la formación del volcán, se denominan erupciones islándicas, hawaiana, vulcaniana, plienana y peleana. En cuanto a las erupciones fratomagmáticas, se producen cuando el magma interactúa de manera directa con una gran masa de agua, como por ejemplo en los océanos, en el mar y las aguas subterráneas, por lo que la magnitud de la explosión submarina no siempre se puede ver desde la superficie terrestre. Según la forma del volcán, se denominan erupciones subterránea, submarina y subglaciar. Obviamente, a causa y consecuencia justamente de este tipo de erupción, la erupción fratomagmática es como se formaron justamente nuestras Islas Galápagos. En cuanto a la erupción freática, se produce cuando el magma, que se encuentra a una temperatura de extremo calor entre los 600 y 1100 grados centígrados, toma contacto con un volumen de agua que se calienta de manera brusca, generando vapor de muy alta presión. Surge una gran presión formando el vapor, agua, ceniza y sedimentos, pero a diferencia de los demás tipos de erupciones, el magma no suele ascender a la superficie terrestre y más bien se queda en el interior de los océanos.
Vamos a ver a continuación las causas de las erupciones volcánicas. Siempre es importante saber, bueno, por qué se producen, por qué se dan estas erupciones volcánicas. Y ya sabemos el peligro, ya sabemos cuáles son las clasificaciones en función de los materiales que expulsa un volcán. Ahora a continuación vamos a ver las causas por las cuales se desarrollan las erupciones volcánicas. Una erupción volcánica, cuando el magma intenta salir a la superficie terrestre, ocurre porque las placas tectónicas se mueven, ya sea porque se separan o se empujan una con otra, lo que hace que se superpongan una a otra. Y el magma de la profundidad comienza a ascender entre los espacios que dejan las placas. A medida que el magma asciende, se van formando burbujas con gas en su interior que intentan fluir hacia la superficie. Cuando la consistencia magmática es más espesa, esas burbujas no pueden fluir con facilidad y acumulan cada vez mayor presión hasta que se produce una explosión. Es más o menos haciendo un recálculo o poniéndoles un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes están cocinando, por ejemplo, hablemos que están haciendo una sopa, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes han visto que el momento de la ebullición, el momento que empieza a hervir, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a subir, empiezan a brincar burbujas de gas. Obviamente nosotros ya sabemos que el agua está hirviendo, ¿no es cierto? Entonces, un aspecto similar es lo que se produce en este tipo de erupciones. Otra forma de erupción volcánica se da cuando una masa de agua subterránea entra en contacto con el magma, que está extremadamente caliente. La temperatura del agua asciende de manera repentina y se produce una explosión de vapor junto con restos de sedimentos, pero el magma no termina de salir a la superficie. Esas son las características en cuanto a las causas por las cuales obviamente se desarrollan las erupciones volcánicas, las cuales igual nosotros tenemos que tener un conocimiento en cómo se van desarrollando, cuáles son las características, la clasificación, porque no todas las erupciones volcánicas son las mismas, aunque aparentemente ante nuestra vista, obviamente sean todas iguales, obviamente cada una tiene una característica diferente, tiene y implica un nivel de peligro. Tanto para flora y fauna y también para la humanidad, y también generan cambios en cuanto a la conformación, a la estructura de la superficie. Entonces, esas características son importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Estos son los temas que nosotros hemos desarrollado en relación a esta segunda clase de la unidad número 3, un tema bastante importante que también debemos saber y debemos interpretar en relación también a los cambios climáticos y el efecto invernadero, tanto natural como artificial, y obviamente las famosas corrientes marinas, como son prácticamente necesarias para que exista una compensación térmica, una regulación en cuanto a la temperatura para que no existan precipitaciones de consideración, los cuales afecten también a la placa continental. ¿Cuál es la placa continental? Prácticamente todos los continentes que nosotros podemos observar en nuestro mapa mundi, como son África, Asia, Europa, nuestra misma América, que está dividida en América del Norte, América Central y América del Sur. Pues cada una de ellas obviamente tienen sus características fundamentales, las cuales nosotros debemos tomar muy en consideración y saber cómo obviamente estas corrientes marinas, tanto la del Niño que viene del norte como la del sur, la de Humboldt que es fría, de acuerdo a sus temperaturas, obviamente influyen también en las precipitaciones fluviales a nivel global. Como pueden aumentar la cantidad de precipitaciones, como también pueden causar grandes sequías, y eso obviamente afecta a la producción agrícola, afecta también a la humanidad en su desarrollo. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta nueva semana de actividades. Les deseo que tengan una feliz noche, que tengan un feliz resto de semana y nos estaremos viendo Dios mediante hasta la próxima semana en las siguientes clases. Señores y señores, una feliz noche, que descansen. Nos vemos en las próximas clases. Linda noche, Lice. Gracias, Licen. Gracias, Licen, igualmente. Se bien.